Bueno, buenos días para todas y para todos. Vamos a arrancar hoy la segunda parte de nuestras jornadas. Después del día de ayer que estuvo tan interesante y a su vez tan cansador. La mesa con la que se inaugura este día es una mesa que va a tratar el tema de historia del mundo del trabajo y desafíos presentes. Vamos a tener en esta mesa a Sabrina Álvarez, que es magíster en Historia, docente de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Después vamos a tener también, el orden de hablar no es voy a presentar en el orden en el que están sentados. Laura Zapata, que es licenciada en Trabajo Social, docente de Facultad de Ciencias Sociales. Y a Sergio Somarúa, que es profesor de filosofía, forma parte de la Dirección Nacional del SINTEP y del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT. La primera exposición va a ser la de Sergio, que va a hablar sobre el poder de la sombra proyectada sobre la sociedad y el futuro del trabajo. Así que le vamos a dar la palabra y después continuamos. Son unos 15 minutos, ¿no? Ya me estoy quedando tres ahí. Tranqui, que yo... Bueno, muchas gracias por la invitación a estas jornadas. Para mí compartir esta mesa con las dos compañeras en esta circunstancia es por demás significativo. Que se reconozca, como es típico o tradicional, y valiosamente tradicional en la Universidad de la República, al movimiento sindical como un actor relevante para generar reflexiones y aportes en esta materia, es también algo que consideramos como bien importante. Y bueno, quiero compartir acá un conjunto de reflexiones que sin duda alguna no me pertenecen en sentido estricto, porque son parte de un pensamiento colectivo, pero al mismo tiempo de las que no quiero hacer cargo al conjunto del movimiento sindical, ¿no? O sea, vengo aquí a hablar en mi condición de integrante de la dirección del PIT-CNT, pero no en nombre del PIT-CNT, en función de que algunas de las reflexiones que voy a compartir son, si bien, insisto, son parte de un pensamiento colectivo, no son estrictamente hablando definiciones orgánicas del movimiento sindical. Lo primero que quiero decir, con la mayor brevedad posible, es explicitar algunos presupuestos, digamos, desde la perspectiva valorativa en la que voy a referirme al tema del trabajo. Lo primero es que me parece importante explicitar que mi pensamiento o estas reflexiones se circunscriben en una perspectiva de restitución de la racionalidad de los fines, en contraposición a la hegemonía contemporánea de la racionalidad instrumental, entendiendo por la racionalidad instrumental un campo de delimitación, ¿no?, que establece qué es lo viable y lo aceptable y lo razonable en el campo de las definiciones políticas. Y que de alguna manera esta racionalidad instrumental también es tributaria de un paradigma político e ideológico que establece, bueno, las condiciones de posibilidad para la discusión programática, para la discusión del futuro, para la discusión de la perspectiva. Y este paradigma, digamos que no solo es ideológico, también es epistemológico, también es político, de alguna manera acepta como verdad irrefutable la lógica compulsiva de los hechos que instala la racionalidad capitalista. Y esto es un problema que lo hemos visto, es un problema concreto, real y potente a la hora digamos, hasta de validar el conocimiento científicamente producido. Esto lo hemos constatado además en el terreno práctico en la discusión sobre el plebiscito de la seguridad social. Había varios niveles de discusión. Estaba el nivel táctico, el nivel programático, el nivel técnico, pero había un marco general en donde se daba la discusión que tenía que ver con dos racionalidades, dos formas de pensar los derechos, los procesos, las condiciones de posibilidad, las refutaciones técnicas de los planteos que estaban ahí, muy presentes. La racionalidad instrumental, que marca la delimitación de lo posible,
y una racionalidad de los fines que plantea no reducir ni, digamos, desvalorizar la racionalidad procedimental, pero sí subsumirla o subordinarla a la racionalidad de los fines. Y esta es una explicitación para mí interesante y valiosa, porque en definitiva, cuando discutimos sobre el futuro del trabajo, entiendo que hay un dilema en esa discusión que está muy presente, inclusive dentro de las discusiones sindicales, que es la discusión del futuro del trabajo en relación a la adaptación crítica a la hoja de ruta que plantea la lógica compulsiva de los hechos, o disputar el sentido de la hoja de ruta. Son dos formas de discutir el futuro del trabajo totalmente distintas. No incompatibles, pero son distintas. ¿Por qué? Porque una está dentro de la racionalidad de los fines y la otra está dentro de la racionalidad de los medios o la racionalidad procedimental. Y te marca los límites de cómo discutir el futuro del trabajo. Esto voy a tratar de explicarlo con más elementos en el desarrollo de esta hora y media que tengo para conversar con ustedes. El segundo presupuesto que quiero explicitar tiene que ver con, digamos, la preeminencia explicativa en mi forma de pensar del principio de determinación en última instancia, ¿no? De última instancia. Es decir, las relaciones económicas como principio de determinación de las condiciones sociales de existencia y, por lo tanto, el desarrollo de la vida de las personas. Y si partimos de la base de que las relaciones económicas operan como un principio de determinación, en última instancia, no mecanicista, no directo, no sin dinámicas de tensión y de desenvolvimiento contradictorio, pero sí como un principio que establece, en definitiva, determinantes para el desarrollo de la vida social, el trabajo y la categoría de trabajo pasa a ser absolutamente relevante para el análisis de las relaciones económicas que en última instancia están determinando el conjunto del desenvolvimiento social. Y el trabajo, por lo tanto, es importante definirlo, ¿no? O establecer algunas consideraciones. Es decir, bueno, el trabajo es una actividad creativa por excelencia que humaniza las condiciones para el desarrollo de las personas y a su vez es humanizante con respecto a las personas. Tiene esa doble condición el trabajo. Y además el trabajo es el que produce valor. Habrá una discusión entre la teoría de objetivo y subjetiva, pero del valor, pero el trabajo es el que produce, en definitiva, todo lo que está aquí. Sin trabajo no estaría esa televisión, esta mesa, mi remera, el mate, el micrófono, la potabilización del agua. Es decir, el trabajo es lo que hace posible la vida humana. Y el trabajo, como categoría sociológica que produce valor, se configura a partir de las relaciones económicas. Entonces, la discusión sobre el trabajo tiene que ver con cómo generamos las relaciones sociales y económicas que nos damos las personas para vivir en sociedad y para proyectarnos en esa vida, en esa convivencia colectiva. Por lo tanto, la discusión sobre el trabajo es la discusión sobre cómo determinamos las condiciones para el desarrollo de la vida social. O sea, la discusión del trabajo no es una mera discusión técnica, legislativa, de condiciones de trabajo o de puja distributiva. Desde la perspectiva de la racionalidad de los fines, la discusión del principio de determinación de última instancia, discutir sobre las formas de organización del trabajo es discutir cómo influimos desde la base misma de la formación social en el desarrollo de la sociedad en todo su conjunto. O sea, es una discusión pesada, neurálgica, estratégica. Y el tercer supuesto, que de alguna manera también quiero establecer, tiene que ver con que esta es una discusión que hay que dar también desde una perspectiva histórico-concreta, ¿no? Es decir, el análisis concreto de la situación concreta, para advertir sobre los riesgos de la abstracción que se separa del fenómeno concreto que está analizando. Es decir, estamos analizando el problema del trabajo, digamos, o el mundo del trabajo en función de lo que efectivamente está pasando o de lo que socialmente se está configurando en términos de relaciones sociales. Y por último, y termino y voy de lleno a la cosa, decir que también entiendo imprescindible en esto de la racionalidad de los fines que en el discurso público rescatemos, porque es parte justamente de cómo le damos sustancia a la racionalidad de los fines, tres ideas fuerza ético-políticas que están fuertemente relacionadas, interrelacionadas, que es la noción de dignidad, la noción de bien común y la noción de libertad.
¿no? La noción de dignidad entendida como un estatus normativo propio de la condición humana, es decir, una especie de base moral que establece garantías de respeto y consideración sobre la persona ontológicamente, por la persona en tanto persona. Y por lo tanto hay un conjunto de líneas o de respeto y de consideración a la persona en su tratamiento en la sociedad que establecen el estatus mínimo. Por lo tanto, la consideración de la dignidad ya parte de un presupuesto de que cómo analizo las relaciones de trabajo en función de esas condiciones mínimas que por la propia condición de persona la persona debe tener. El bien común como el conjunto de relaciones sociales que configuran las condiciones de acceso y ejercicio de los derechos, que son, digamos, la condición de posibilidad a su vez para el bienestar de las personas y para el ejercicio de la libertad. Y la libertad entendida como una praxis que tiene que ver con la facultad de autodeterminación, digamos, ¿no? De ser uno su propio gobernante, por decirlo así, de autoinstituir su proyecto. Y eso implica, digamos, limitar o anular la injerencia de la voluntad ajena en las propias decisiones. Algo que en el mundo del trabajo, tal cual está configurado, no ocurre. Entonces, de esa perspectiva compleja, ético-política, que rescata la racionalidad de los fines por sobre la racionalidad instrumental, sin tirar la racionalidad instrumental para afuera de la discusión, sino subordinándola, es que establezco las coordenadas en las que entiendo la discusión, entiendo la relevancia de esta discusión. Después, decirles que es como un primer aterrizaje, lo pensé con el título un poco de la charla, está inspirado, estaba hace un tiempo atrás leyendo a Chomsky en una conferencia que dio en Pittsburgh en el año 2014, justamente a trabajadores, una conferencia que da a trabajadores, sobre el trabajo académico y el asalto neoliberal en las universidades. Y en ese texto Chomsky cita a Dewey, John Dewey, que no era un socialista, digamos, un marxista, en un artículo de 1931. Y en ese artículo de 1931, Dewey habla de los peligros, de los riesgos, del poder el poder que proyecta sobre la sociedad las sombras de quién, las sombras de las grandes empresas, del gran capital. ¿No? O sea, ya Dewey en el 31 estaba advirtiendo del poder de las sombras proyectadas sobre la sociedad, ¿de quién? Del gran capital. Y el riesgo que esto suponía para la dignidad, para el bien común y para la libertad, es decir, para la democracia, para la vida democrática, en 1931. ¿No? Y cómo ese poder creciente, ese poder fáctico creciente, propio de cómo funcionan las relaciones económicas, de cómo está subordinado al trabajo en las relaciones económicas dominantes, sigue poniendo en riesgo toda la discusión sobre todos los aspectos fundamentales de la humanidad, desde el cuidado ambiental hasta el bienestar de las personas, hasta el ejercicio de la libertad de las personas. Todo está en tela de juicio por ese poder fáctico creciente del gran capital. Y algunos elementos de análisis concreto, ¿no? O sea, hay estudios internacionales y organizaciones que se dedican a análisis de la desigualdad que establecen que el 1% más rico de la población concentra el 95% de las riquezas. Que entre el año 2000 y el 2022, años de emergencia sanitaria, los 1.000 millonarios del mundo aumentaron sus ganancias en 2.700 millones de dólares por día. Esas son denuncias públicas, información producida, circulante a nivel del debate mundial sobre el problema de la desigualdad. Ese poder fáctico concentrado en el 1%, que a su vez se expresa en el poder de las principales corporaciones multinacionales, fondos de inversión, que son además poseedores de deuda de los países subordinados, que genera además lógicas de dependencia y sometimiento político, son sombras que se proyectan sobre la sociedad. Y que son los factores de poder en donde toda la discusión del mundo del trabajo se enmarca. En América Latina pasa algo similar. Alicia Bárcena fue secretaria ejecutiva, representante de la CEPAL. Él dijo hace poco, en el último periodo de su, digamos, responsabilidad frente a la CEPAL antes de asumir cargo en el actual gobierno de México,
que el 10% más rico de América Latina concentra el equivalente al 60% de la población. Y Uruguay no tiene una situación muy distinta. Investigadores de esta casa, la Universidad de la República, Mauricio de Rosa y otros investigadores han establecido con meridiana claridad que el 1% más rico concentra la misma cantidad de ingresos que el 50% más pobre, pero cuando medimos la concentración de la riqueza en relación a la riqueza patrimonial, tienen el 65%, pero cuando la evaluamos con respecto al activo financiero, a la plata que está en los bancos, el 1%, que son 25.000 personas adultas en Uruguay, tiene el 80% de la riqueza financiera. 8 de cada 10 pesos que están en los bancos son del 1%. Entonces, esta discusión sobre el poder de la sombra que se proyecta en la sociedad, de este, digamos, pináculo del poder mundial, regional y nacional, condiciona toda la discusión. No darle visibilidad a esto es por lo menos caer en una ingenuidad epistemológica y políticamente caer en lo que hablaba hoy, la racionalidad instrumental. No discuto cuáles son las bases en las que estoy dando la discusión. Tengo que discutir en qué bases estoy dando esta discusión para hacerla clara y serla políticamente honesta. Y en ese marco es donde entiendo que la discusión sobre el futuro del trabajo, el trabajo de hoy, qué está pasando hoy en el mundo del trabajo y cuál es la perspectiva, tiene que, digamos, abrevar en esta, o estos comentarios que vengo compartiendo con ustedes deben ser parte de la discusión, no son ajenos a la discusión. Porque además el pensamiento dominante, esta especie de consenso, que opera con mucha eficiencia en el campo del debate público, no tiene. El otro día me tocó debatir con un tipo muy inteligente, que yo intelectualmente respeto mucho, más allá de las notorias diferencias que tenemos en el plano de la doctrina, en el plano de la política, en el plano de la mirada sobre el mundo del trabajo, que es Juan Maylos, uno de los representantes de la Confederación de las Cámaras Industriales, de las cámaras empresariales, pero un tipo intelectualmente pesado, ¿no? Un tipo preparado, sin duda alguna. Y en una actividad que se hizo de la Asociación de Abogados Laboralistas. Tuvimos un debate. Y en parte yo establecía esta cuestión de la racionalidad de fines y racionalidad. Y entonces la respuesta que te dan ellos es, está todo bien con eso, pero el mundo real funciona de otra manera. Y ahí te llevan rápidamente a la discusión de Nosotros tenemos que insistir que digamos, esa compartimentación que es cognitiva y epistemológica, tiene consecuencias políticas concretas, y de esas consecuencias políticas hay que hacerse cargo. Porque cuando dice, sí, con eso está todo bien, pero esta es la discusión, lo que están haciendo es delimitar el campo posible de la discusión. Entonces, todo esto es poesía. El mundo real funciona en base a estas coordenadas, y solo es posible discutirlo en base a estas coordenadas. Y eso ya, digo, epistemológicamente es una delimitación inadmisible, y políticamente es una forma de dejar afuera la discusión sobre otra hoja de ruta, ¿verdad? Hoy el mundo del trabajo. Yo estoy repasado tiempo ya, ¿no? Sí, pero redondea tranqui. No, perdonen ustedes. Voy a ir muy esquemáticamente. ¿Qué está pasando? ¿Cómo estamos viendo la realidad del mundo del trabajo en Uruguay hoy? Bueno, está en curso una tendencia, mi entender, está en curso una tendencia a la disgregación laboral, que se manifiesta entre el trabajo decente, es decir, el trabajo con derechos laborales, el trabajo con ciertas condiciones de trabajo decorosas, el trabajo con un salario regulado a través de la negociación colectiva, y la precarización disgregante. Es decir, lo que en cierta literatura se llama la población sobrante, ¿no? ¿Cómo sobrevive la población sobrante? Bueno, esa población que es significativa, cuantitativamente relevante, sobrevive laboralmente en las condiciones de mayor precarización, de informalidad y de desprotección social, fuera de la matriz de la protección social uruguaya. Y cada vez es más gente. A su vez, dentro del trabajo regulado, dentro del trabajo asalariado formal, hay tendencias precarizantes crecientes. O sea, la precarización es la tendencia que progresivamente se va instalando bajo el rótulo de flexibilización, bajo el imperio de la fuerza de la convicción de la tecnología, ¿no? Parece que la tecnología y la incorporación tecnológica en el mundo del trabajo va de suyo que instala ciertas relaciones laborales que son inmanentes al desarrollo tecnológico, ¿no? Entonces,
el modelo de uberización, el modelo de pedido ya, el modelo de trabajo plataforma, parece que solo es posible en el marco de esas relaciones laborales, porque es inmanente al desarrollo tecnológico. Bueno, eso es una discusión que para nosotros es inadmisible, pero que está planteada en términos de precarización del trabajo, una tendencia a la precarización del trabajo. Entonces, vuelvo a lo del principio, si el trabajo se precariza, en términos de salario, en términos de derecho, en términos de condiciones de trabajo, en términos de participación de la clase trabajadora en la discusión de qué se hace con el excedente, etcétera, etcétera, desde lo más básico hasta lo más alto digamos, de lo que tiene que ver con la participación de los trabajadores en la producción de la riqueza. Y eso es parte central de cómo se configuran las relaciones económicas, y las relaciones económicas son determinantes para el resto del conjunto del funcionamiento de la sociedad, entonces estamos en problemas. Porque si aceptamos o compartimos que es razonable que las relaciones económicas determinan por la base el conjunto del funcionamiento social y que dentro de esas relaciones económicas el trabajo es un componente, un cerno, si el trabajo se precariza, el impacto que eso tiene en las relaciones económicas y el impacto que esas relaciones económicas tienen en el conjunto de la sociedad hacen que la sociedad en conjunto vaya al derrotero del empobrecimiento cultural, del embrutecimiento social, de la disgregación, de la falta de cohesión, del desorden y de la violencia y el autoritarismo. Que eso en parte explica también el ascenso de las extremas derechas. Entonces, este problema sobre la discusión del mundo del trabajo, en sus ulterioridades, enraba otro conjunto de discusiones de carácter estratégico y fundamental en la discusión de política y en la discusión del movimiento sindical y del pensamiento crítico general. ¿Cómo estamos pensando nosotros, digamos, en la discusión del futuro del trabajo en base a todo esto? Creo que hay que advertir que tenemos como dos grandes focos que de alguna manera se desenvuelven con relativa asincronía, pero que son parte de un mismo proceso. ¿A qué me refiero? A la disputa distributiva, la discusión del trabajo en relación a la disputa distributiva y la discusión del trabajo en relación al crecimiento. Distribución y crecimiento. La discusión del mundo del trabajo en relación a la lucha distributiva. Bueno, tenemos en agenda ahí varias cosas. Una, fundamental, la reducción de la jornada de trabajo. Ahí hay una disputa que es distributiva, que tiene que ver con, digamos, contrarrestar la tendencia precarizante. Tenemos en discusión también próximamente el ingreso en el Consejo de Salario, tenemos en discusión digamos, la agenda presupuestal que define salario indirecto, desde presupuesto para educación, para salud, para vivienda, para desarrollo de infraestructura pública. O sea, en lo que tiene que ver con la disputa distributiva, la clase trabajadora tiene en su agenda inmediata un conjunto de luchas efectivas que tienen que ver con la disputa por el excedente de la riqueza producida a partir del trabajo. Y también una discusión de corte legislativo con respecto a cómo incorporar, digamos, derechos, garantías, condiciones de trabajo decente para el conjunto creciente de trabajadores que se despliega en los trabajos, por ejemplo, a través de plataformas. Nosotros hemos sido muy críticos con el proyecto que quedó con media sanción, porque en definitiva venía a darle un claro mensaje por elevación a la jurisprudencia que venía reconociendo que en definitiva se trata de trabajo dependiente encubierto, y lo que venía a ser este proyecto de ley acordado por las cámaras del sector y los representantes del sector con el gobierno, sin ni siquiera consultar a las cámaras empresariales, por lo menos las cámaras, eso fue lo que eligieron al PCNT, de que ellos no participaron en la discusión sobre ese proyecto de ley. Bueno, nosotros tenemos que ir en una tendencia contrapuesta a eso, ¿no? A generar las condiciones para incorporar a esa masa de trabajadores y trabajadoras al trabajo decente, al trabajo regularizado, al trabajo con condiciones. Pero la otra lucha, y ahora sí termino, tiene que ver con la proyectiva, con cómo pensar el mundo del trabajo en relación al crecimiento, al agregado de valor. Y ahí tenemos en carpeta la discusión dentro del movimiento sindical, que a nuestro entender subsume toda esta discusión, que es la estrategia de desarrollo nacional. Y ahí la discusión es matriz productiva, cómo agregamos más valor, dónde incorporamos innovación, en las cosas que ya producimos, qué podemos producir de nuevo, cómo podemos participar en la discusión del Internet de las cosas, en la economía de datos,
en la transición energética, en grandes discusiones que tienen que ver con las nuevas formas de reproducción de capital, en donde los trabajadores también tenemos que dar la discusión. La otra tiene que ver con el patrón de acumulación, es decir, la discusión sobre, en definitiva, cómo se apropia el bien común del excedente económico. Y esta discusión es clave, a nuestro entender, para pensar el futuro del trabajo, porque también está en el marco de incorporar en esta discusión, bueno, todo lo que tiene que ver con robotización, inteligencia artificial, digamos. Y ahí nosotros tenemos que incorporar dos dimensiones para pensar el futuro del trabajo, que es disciplinar al capital al servicio del bien común para asegurarle la dignidad a las personas que en definitiva permitan el despliegue de la libertad de la gente. Y ahí, en ese sentido, nosotros creemos que la discusión sobre el trabajo socialmente necesario, que en la literatura se conoce muchas veces, Atkinson, por ejemplo, habla del el empleo garantizado por el Estado, ¿no? Yo prefiero hablar del trabajo socialmente necesario, pero bueno, hay una cantidad de gente sin trabajo y hay una cantidad de trabajo que la sociedad necesita. Y hay una cantidad de trabajo que ya se realiza que no es remunerado. Mis compañeras mujeres saben mucho más que yo en la materia. Entonces, hay una discusión de decir, bueno, cómo la sociedad y el bien común se apodera además de excedente para poder generar las condiciones económicas que permitan el trabajo socialmente necesario, que integre al mundo del trabajo a la población sobrante, sobrante para el capital, no para la vida, y que remunere el trabajo ya realizado socialmente necesario que no se remunere. Y la discusión de la renta básica universal, que tiene que ver fundamentalmente con generar condiciones de transferencias universales, igualitarias, para un conjunto de personas que podríamos establecer en tres niveles, que son los menores de 18, los mayores de 70 o 65 y las personas en situación de convalecencia o de discapacidad profunda, en fin. Generar un nuevo sistema de protección social, un nuevo sistema de seguridad, que es parte de la discusión que pretende dar y que pretendió dar el movimiento sindical cuando salimos con la propuesta del plebiscito de la seguridad social. Bueno, me pasé mucho de tiempo, disculpen el desorden, pero quería compartir básicamente estas ideas precursoras para abrir debate colectivo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Sergio. Ahora vamos a dar la palabra a Sabrina Álvarez, que va a hablar sobre el tema del impacto tecnológico, de los cambios tecnológicos, digamos, en el sector ferroviario, que es una de sus áreas de estudio. Bueno, gracias por la invitación. Me siento como un poco atrevida hablando acá, porque soy historiadora y en realidad tampoco es mi tema específico el cambio tecnológico, pero analizando lo pongo con F5. En realidad yo trabajo conflictividad laboral en el ámbito ferroviario. En el periodo dictatorial estuve trabajando en la tesis de maestría durante la previa, o sea, entre el 67 y el 72. Mi preocupación es la conflictividad laboral, pero a partir de el análisis de algunas especificidades del caso ferroviario, me estoy encontrando con que hay cosas que no se explican si no miro el sector transportes. Entonces de ahí en realidad con Nico venimos coincidiendo hace bastante tiempo en distintos espacios y compartiendo algunas inquietudes y también sugerencias para pensar algunas cuestiones, y también con otros colegas, historiadores, sociólogos principalmente, con los que venimos intercambiando sobre estos asuntos de la conflictividad laboral, ¿no? Y cómo pensar. El marco en realidad en el que estoy trabajando es mi proyecto de tesis de doctorado y el plan de actividades para ingresar al régimen de dedicación total de la universidad, que en el caso del proyecto de la dedicación total tengo la aspiración algún día de generar como un análisis más general de los conflictos laborales durante la última dictadura, porque hay un vacío muy grande en términos historiográficos. Hay trabajos sobre el tema que permiten como acercarse al tema, pero son fundamentalmente memorias de militantes,
y eso es algo súper valioso que tiene como este campo de estudios de los mundos del trabajo, y específicamente lo de la conflictividad laboral, pero para la historiografía en realidad falta todavía una mirada más explicativa en términos de lo que significó la dictadura, en términos de disputa de clases, y sobre todo tratar de explicar algunos aspectos de lo que significó ese momento para la clase trabajadora. Sobre todo, para mí tiene que ver con, o la mayor preocupación de fondo es que hay muchas de las cuestiones que explican la situación de nuestra clase trabajadora, especialmente desde los 2000 en adelante, que no se pueden explicar si no entendemos lo que significó ese momento de corte. Entonces, ahí hay como, siempre estoy como yendo y viniendo en el tiempo, digamos, y parto como hacemos los historiadores, en realidad, de preocupaciones respecto del presente, más allá de que vayamos a mirar algún periodo en específico para trabajar. Ahora estoy concentrada en trabajadores ferroviarios, porque ya con eso tengo bastante para entretenerme, la verdad. Y sobre todo por cómo es la metodología de trabajo en historia, que es una cosa muy puntillosa del análisis de la fuente, etc. Pero bueno, algunas ideas que como que fueron, o sea, primero como que las fui llegando a alguna de estas ideas que tomo como punto de partida de la socióloga y economista estadounidense Beverly Silver, de este trabajo que lo recomiendo como lectura así muy general, es un trabajo que mira la conflictividad laboral a nivel global del 1870 a la actualidad, o sea, a los 2000, es un texto del 2005, que se publicó en 2005 en inglés y rápidamente se tradujo al español, o sea que ya esta es como parte de este tipo de trabajo que, producidos del norte global, igualmente tienen como esta intención de, bueno, hacer contribuciones que pueden ayudar a entender algunas cuestiones, o nos pueden servir, digamos, a quienes estamos en otros espacios, especialmente en el sur global. Y en realidad yo hay algunas cuestiones, sobre todo de esta... O sea, yo venía como captando en mi trabajo, ya ahí en el contexto de la maestría, sobre la cuestión de, bueno, las acciones colectivas que llevaron adelante los ferroviarios en ese contexto tenían que ver fundamentalmente con reivindicaciones más de corte económico, ¿no? Condiciones de trabajo, salarios, en algunos casos habían paros que hacía 3 meses que no les pagaban el sueldo, ¿ah? Pero en realidad, en sus análisis, los propios ferroviarios en ese momento planteaban que era demasiado evidente cómo estaba entrando en juego, en el deterioro en el que estaba subsumido AFE, ¿sí?, la Administración de Ferrocarriles del Estado, en relación con ciertas políticas públicas que se estaban llevando para favorecer al transporte automóvil. Eso ellos lo tenían clarísimo, tenían análisis geniales de cómo en realidad para algunos sectores era más rentable, para algunos tipos de carga era más rentable el servicio ferroviario, que se podían pensar en complementariedad del sistema de transporte y no pensando en clave competitiva, pero sin embargo todas las políticas públicas, las instituciones que se fueron llevando adelante desde ese periodo, por lo menos que es el que yo conozco más, hasta ahora, han desoído sistemáticamente esos análisis de quienes desde el trabajo conocen muy bien, o sea, cómo funciona ese sector de la economía. Pero bueno, después al tiempo de este texto yo el de Beverly Silver lo conocí ahora en esta etapa de la investigación, no lo conocí en el momento en el que estaba desarrollando la tesis de maestría, me hubiera venido bien, pero bueno, no pasa nada porque en realidad ahora puedo seguir pensando en algunas cosas y algunas ideas fuerza que plantea Beverly Silver sobre la conflictividad específicamente en el sector de transportes, y que las menciona acá al pasado. 30%, o sea, en este periodo, ¿no?, de 1870 a los 2000, ella analiza que en el total, digamos, de lo que es la conflictividad en ese periodo, siempre hay un constante que corresponde más o menos a un 30% corresponde al sector transportes, de los casos registrados. Eso a lo largo de todo el periodo. Para otros momentos va cambiando, en algunos momentos más en el sector textil, en otros más en el automotor, ¿tá? Pero a lo largo de todo el periodo, el sector transporte significa ese 30% que no es menor, digamos, la tercera parte de la conflictividad que se registra a nivel global.
Otra cuestión que me parece una idea bien clara y que yo la puedo como empíricamente, digamos, ver con lo que vengo investigando específicamente sobre el ferroviario en Uruguay, es que tiene una muy fuerte capacidad de presión y negociación en el lugar de trabajo. Y eso genera diferencias con respecto a otros sectores de trabajadores, ¿sí? Por ahí no se ve tanto que tengan un protagonismo tan fuerte en movilizaciones de cara a el Parlamento, ¿sí? O de cara a ministerios, ¿no? O directamente hacia las patronales, sino que hay cuestiones que logran, digamos, resolver en el lugar propio de trabajo. A veces con capatazos, mandos medios, pero que condiciona el desarrollo efectivo de esa función dentro del entramado de la economía. Y en ese sentido también hay otro problema que ella analiza, digamos, como las distintas soluciones que han ido encontrando las patronales, digamos, a lo largo de este siglo XX largo, digamos, para resolver esas capacidades de los trabajadores para presionar, ¿no? y para justamente demostrar cierto poder, cierta presión y lograr algún tipo de reivindicaciones, que en el caso de lo que es el sector transporte, las soluciones territoriales no. O sea, el traspasar, digamos, mover empresas de un territorio a otro, sea tanto como para abaratar costos, como también como para disciplinar a la mano de obra, no funciona. Entonces, lo que se aplican son soluciones tecnológicas. Y hay una idea que es clarísima que ferrocarriles y ferroviarios tuvieron una presión competitiva justamente en términos de lo tecnológico con nuevas formas de transporte. Camiones y aviones. Y ella lo que analiza, y te miramos, Laura, que de alguna manera el tren vino a competir un poco, en cierto momento, con lo que era el transporte fluvial. Pero ninguno de estos se ha podido como sustituir también. Y eso es como algo interesante para pensar. Ideas muy generales, y ahí acá me pongo historiadora y fechas, para tratar de ubicar cuestiones, pero que me parece que hacen al asunto. Década del 30 inicia la expansión del transporte carretero en Uruguay. Esto igualmente, la mayoría de estas ideas que les estoy trayendo coinciden con ciclos globales, ¿sí? Hay algunas diferencias, y ni que hablar con América Latina. O sea que esto, más o menos, esto aplicaría también para América Latina. Fin de la Segunda Guerra Mundial es todo el proceso de estatización de los sistemas ferroviarios en América Latina, ahí sí. Seguramente yo estudio desde los 60 en adelante, tal vez que me estoy comiendo algún momento importante en los 40, perdón la omisión, pero mi expertise está ahí de los 60 en adelante. En los 60 y los 70 yo lo que me encuentro es todo un proceso de políticas, de intentos de recuperación, modernización del sistema ferroviario, ¿sí? En Argentina hay unas políticas fuertísimas en eso durante el gobierno de Frondizi, que llevan unas huelgas ferroviarias impresionantes, todo el proceso que le llaman de racionalización, pero al mismo tiempo que se da este proceso de recuperación, modernización, hay todo un avance en la construcción de carreteras e impulso al transporte automotor. Y esto coincide con también un momento en el cual en Argentina, también por las políticas de Frondizi, y en Brasil, ya también con las experiencias, digamos, del desarrollismo que llevan adelante con la dictadura, del 64 especialmente en adelante, toma impulso la producción automotriz a nivel regional. Entonces eso, digamos, termina como presionando también a Uruguay. El 88, diciembre del 88, creo que fue el 31 de diciembre del 88 que firmó el decreto de la Sanguinetti, el decreto de cancelación del servicio de transporte de pasajeros. Eso es como para los ferroviarios, ellos dicen, ahí fue como ese fue el batacazo final. Y bueno, y ahí en los 90 yo no lo tengo muy claro, la verdad, no lo he estudiado todavía en detalle, pero no noto como que haya demasiado cambio respecto de ese, es como, sigue como el tobogán, como me dijo una vez un ferroviario en una entrevista.
Pero en la década de los 2000 hay como todo también, durante los gobiernos del Frente Amplio, por ejemplo, se creó lo que fue la Asociación Público-Privada, ¿no? La de Servicios Logísticos Ferroviarios, que le dio como cierta revitalización, pero desde otro esquema, digamos, sacándole peso a AFE, y ni que hablar ahora lo del tren de UPM, ¿no? O sea, eso claramente marca como otro momento del ferrocarril y evidencia lo que los ferroviarios decían con muchísima claridad, que hay algún tipo de cargas que es inviable transportarla por carretera. Y acá hay otra idea que yo, esto también, un texto que me ha sido muy ilustrativo de un economista, que es Ivanil Núñez, es un texto que remite a Brasil y Argentina, pero él habla de un proceso de transformación del modelo de negocios ferroviarios que se da entre el 40 y los 90. Lo mira en todas estas décadas y va, bueno, identificando distintos momentos, pero lo que dice básicamente es que se pasa de estos servicios ferroviarios administrados por el Estado, ¿sí?, a las privatizaciones, básicamente. Esto también está, digamos, como en el tráfico. Con esto yo ya voy empezando a cerrar y de última después conversamos tranquilos de algunas cuestiones. Hay una idea que vengo repitiendo y que me la enseñaron los ferroviarios, leyéndolos y escuchándolos en entrevistas. El uso del transporte carretero no es ni más rentable que el ferroviario, o sea, en algunas cargas en especial, tampoco es más seguro ni más sustentable. O sea, eso como usuarios de transporte carretero también uno vive, digamos, cuestiones, y si tiene la posibilidad en algún momento de subirse al tren, comparativamente en términos de comodidad, es mucho mejor para varias cuestiones, ¿no? Pero además en términos de rentabilidad. O de costos, mejor dicho. El transporte ferroviario, hasta por lo menos los 80 requería, en lo que yo conozco, que funcionaba en Uruguay. Después esto, por ejemplo, mirando cómo funciona hoy en día en Europa, ¿no? Bueno, ahí ya hay cosas que tecnológicamente y en la organización del trabajo cambiaron. Se adecuaron. Acá no llegó a adecuarse, pero ya creo que con el caso del tren de UPM lo vamos a empezar a ver y lo vamos a poder como analizar más en concreto, ¿no? Pero requería trabajadores con alta capacitación y especialización, sobre todo para el sector conducción, ¿sí?, que ellos se autopercibían, y hasta el día de hoy hay una idea de, bueno, son medio como una élite dentro de, ¿no? Dentro de la vieja idea de Hoffman de las aristocracias obreras, claramente operaban como una aristocracia, digamos, dentro de ese entramado, digamos, de los trabajadores ferroviarios, pero que tiene que ver con eso, con la necesidad de una alta capacitación, especialización, es como una tarea muy, muy, muy específica, que se aprendía trabajando allí, haciendo carrera ahí adentro, y además un nivel de responsabilidad también muy grande, ¿no? Claramente, en varios sentidos, sobre todo en el transporte de pasajeros. Y otra cuestión que demandaba era concentraciones altas de trabajadores en talleres, fundamentalmente, pero también en las oficinas. Las oficinas en Estación Central, en cierto momento, se pusieron interesantes. Bueno. La Federación Ferroviaria, que era lo que existía hasta antes del inicio de la dictadura, que nucleaba a la Unión Ferroviaria del Ferrocarril Central, a la Unión Ferroviaria del Midland y a la Sociedad de Conductores de Coches Motores, que era, los coches motores era un tipo de locomotora, digo, material rodante que se trajo en ese proceso de modernización de inicio de los 60. Y ellos se asociaron, o sea, los conductores de esos coches tenían su propia asociación a ese nivel ¿no? de esta cuestión de lo que les decía, de esos trabajadores con alta capacitación y especialización. Estaban todos nucleados de todos modos en la Federación Ferroviaria, que tenía proporcionalmente un número de afiliados muy importante respecto de la cantidad de trabajadores que había en AFE, ¿sí?, y un nivel de disciplina para la toma de acciones. O sea, el desarrollo de las acciones colectivas muy fuerte, o sea, implicaba todo un proceso de coordinación muy grande, ¿sí? Y al mismo tiempo una capacidad de disrupción de otros resortes de la economía muy fuerte. O sea, de hecho, una cuestión ahí un poco de anécdota, pero que
siempre no deja de sorprenderme la idea, en un momento había una coordinación entre la Federación Obrera de la Industria de la Carne, la FOICA, la Federación Ferroviaria y los portuarios, que era una especie como de coordinación de trabajadores de la exportación. Y ahí tenías en tus manos el país prácticamente. Exactamente. Y entonces, y acá voy a sacar esto, porque si no, no se ve como la conclusión a la que yo medio como termino llegando, y seguramente no descubrí la pólvora, para nada, pero bueno. Además de posibles negociados y presiones del lobby petrolero y de la construcción, o sea, todo lo que tiene que ver el transporte carretero, ¿quién gana muchísimo? La industria de la construcción. Eso seguro. Y la tendencia, por ejemplo, que hoy en día los trabajadores del sector de los peajes estén en la construcción, o sea, también eso nos habla, digamos, de un proceso también de transferencia del costo. No que estén los trabajadores ahí, pero digo, la cuestión de todo lo que fue como pasando en términos de la construcción de carreteras, también ahí hay todo un proceso de privatización muy grande, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas cediendo, digamos, esa función, ¿no? A privados, a estos consorcios privados, en alianza con. Y no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. En algún momento, cuando pueda salir de estudiar a los ferroviarios, quiero volver a la industria de la construcción, porque me parece que ahí hay algo tremendo para explicar muchas cuestiones de nuestro país en general, digamos, y de un montón de cosas que pasan. Pero en términos del efecto en el usuario, ¿no? Algo que ha sido siempre una preocupación de los ferroviarios, además hasta el día de hoy siguen insistiendo en eso, hay también una transferencia del costo del transporte. O sea, el transporte ferroviario, sobre todo el de pasajeros, lo utilizaban trabajadores, era más caro y comparativamente se ha ido encareciendo el transporte carretero, sea por ómnibus, sea por autos, digamos. Y además de esto se le suma el tema de los peajes, o sea, la inversión pública en eso, también hay una parte, digamos, que se le genera más costo, digamos, al usuario. Y bueno, la solución tecnológica, ¿no? Para la conflictividad en este sector, que era alta, porque era alta también acá, o sea, y tenía esa capacidad de disrupción, de generar prácticamente un paro general, o sea, en coordinación, digamos, con los trabajadores de otros sectores del transporte también. Y bueno, eso, garantizar un mayor control de este sector estratégico históricamente conflictivo, y además la cuestión de la individualización de la fuerza de trabajo, o sea, la fragmentación de esta fuerza de trabajo. O sea, en este sector ya no existen esos espacios, o sea, los talleres desaparecieron. Era uno de los espacios de mayor coordinación y organización, digamos, de medidas. Y después también este poder, digamos, súper estratégico que tenía el sector de conducción. Y que hoy la forma, digamos, de funcionamiento del transporte carretero, los autos, los camiones, tiende esto, a individualizar, además que los mecanismos de contratación son otros, o sea, fueron otros, ¿no? Y la capacidad, digamos, como de encuentro de ellos en un lugar es muy distinta. Eso no quita de todos modos, y esto es parte como de lo que analiza Beverly Silver, no quita que, obviamente, que ya sabemos cómo se mueve, ¿no? La clase, o sea, es desorganizada, pero se reorganiza de otra forma, digamos. Yo qué sé, en Argentina nos podrá caer mejor o peor Moyano y los camioneros, pero que tienen capacidad de presión y de coordinación lo tienen, digamos, ¿no? Así que bueno, nada, ideas como para compartir y seguir pensando. Gracias. Gracias, Sabrina. La verdad que, bueno, después vienen las preguntas que me encontré. Y ahora
Bueno, y ahora le toca a Laura Zapata, que va a hablar sobre el posicionamiento del sindicato portuario durante la reforma portuaria. Así que seguimos con los sectores encadenados. Adelante, Laura, te escuchamos. Ahí está. No sé. Bueno, gracias. Bueno, primero que nada agradecer la invitación a formar parte de la mesa y bueno, a las personas que están por escuchar y para sumarse al intercambio. Como planteaba Mariana, mi presentación es sobre el posicionamiento del sindicato del SWAMP ante la reforma portuaria de los 90. Y es un poco como el rescate de la resistencia y las propuestas que ellos tuvieron en ese periodo, que también mucho de lo que hoy estamos viviendo es deudor de esa década y de ese trabajo que hicieron los compañeros, los trabajadores organizados. También, esta ponencia se enmarca en mi tesis de maestría, es una investigación de carácter exploratorio y pretende ser un aporte desde el campo disciplinar de la historia, porque también soy profe de historia, y desde el trabajo social. Y bueno, nada, como algunas preguntas, esta parte capaz que la voy a hacer la media rápida, que es como más de contexto, pero algunas preguntas que motivaron la investigación son estas, ¿no? Como enmarcar, el proceso de reforma portuaria de este sector en procesos más macro, ¿no? Estructurales, a nivel planetario, a nivel regional, un poco ver cuáles son las particularidades de la reforma en Uruguay y cuál fue el rol de los trabajadores organizados ante el proceso. En realidad la tesis de maestría dialoga con el caso argentino, yo ahora me voy a centrar en el proceso uruguayo más que nada, y bueno, como parte del contexto esto, ¿no? Las reformas a nivel regional y nacional se dan en este contexto post-70, de reestructuración capitalista, que tiene, su influencia en varias esferas, como ahí plantea Harvey, y en un contexto de auge del proyecto neoliberal a escala planetaria, regional, que incumbe obviamente a nuestro país, y en América Latina condiciona este nuevo modelo de acumulación dependiente, que Olesker ahí trae, que tiene como algunas características esto de que se sustenta en la apertura, en la desregulación y en la privatización de ciertos sectores públicos. En este marco, las reformas portuarias en América Latina empiezan tempranamente, digamos, ya en los 80 se dan como, 70, 80 empiezan a darse indicios de la necesidad de una reforma del sector, sobre todo con mucho énfasis en el cuestionamiento a la gestión pública del sector, que se traduce en un cuestionamiento de los entes estatales que administraban el sector. En el caso de Uruguay va a ser la ANP. O sea, eso es como medio calcado en toda la región. No obstante, a niveles de los países, las reformas van a procesarse de distinto modo según algunas variables, políticas, culturales, económicas, y también en relación a la capacidad de organización y presión que tienen los trabajadores portuarios en este caso. En líneas generales esto, ¿no? Las reformas en la región obedecen o tienen como 4 pilares fundamentales, que son los que ahí aparecen. Por lo general tienden a esto, a una mayor participación privada, ¿no? En la provisión de servicios, que por lo general previamente estaban a cargo de entes estatales, en gestión monopólica. Introducen la competencia en la prestación de servicios, se rompen los monopolios de los mercados de trabajo, y hay una redefinición de la autoridad portuaria, que por lo general se le quitan ahí atribuciones y queda más en un rol de asesor o disminuida en sus capacidades. Según el país, digamos, las reformas van a procesarse de forma más salvaje o no, digamos, pero en todos los casos lo que hay es como una transformación del marco institucional y normativo, que lo que hace es generar modificaciones en la gestión de la actividad y también en las relaciones laborales que ahí existen, ¿no? Bueno, acá les tenía una fotito. Solamente como un punteo, ahí va, esa es de 1931, pero un punteo como para ubicar el nacimiento de la Administración Nacional de Puertos, que se da
bajo el gobierno de Gabriel Terra, si bien tiene antecedentes en el periodo ballista, con la Administración Nacional de Puertos de Montevideo, que estaba circunscrito al puerto de Montevideo únicamente. Con Terra se crea la Administración Nacional de Puertos, que tiene un alcance nacional, y en ese marco, bueno, el SUAM aparece hacia mediados del siglo XX y nuclea a los trabajadores públicos. ¿tá? Después va a haber otra organización sindical, va a haber varias organizaciones sindicales que también nuclean a trabajadores privados, sobre todo a los estibadores, pero bueno, la investigación mía se basa solamente en lo que es la administración pública y el sindicato público. Bueno, en ese marco de reestructura, ¿no?, del capitalista y auge del neoliberalismo, también en Uruguay, digamos, cómo eso se concreta, comienza también en esto de los 70, ¿no?, determinado giro neoliberal, la instauración de un modelo que A.I.O. Lesker caracteriza como el ACE, liberador, aperturista, concentrador, excluyente, que nace ahí con esa, a través de la dictadura se logra como imponer, ¿no?, y madura, digamos, con la apertura democrática y se consolida en la administración de la calle, en la década del 90. Y bueno, lo que tiene como, lo que yo, digamos, en lo que me centro es en este discurso antiestatista que ahí como que se ve reforzado, ¿no? Y aparecen como acciones tendientes a la reforma de Estado y a la reforma del sector público, que sobre todo en la administración de la calle es cuando se da con mayor ahínco. Y ahí, bueno, traigo como algunos ejemplos de esa reforma del sector público, que de hecho fue algo que se anunció en la campaña del 89, es decir, era algo que no fue una sorpresa para nadie. Bueno, la ley de empresas públicas que se sanciona en ese momento, en esa administración, es ejemplo de esta cuestión de achique del Estado que estaba como en boga. Y también ahí en ese periodo se va a dar la sanción de la ley de puertos en el 92. Algo importante como destacar es que la ley de puertos, o sea, la reforma portuaria estaba como en principio, era parte de la, digamos, formaba parte de la ley de empresas públicas. Luego, digamos, en su discusión parlamentaria se genera una ley específica para vehiculizar, digamos, la reforma portuaria sí o sí, ¿no?, ante la amenaza de veto, digamos, que ya se veía venir desde el movimiento sindical y desde también la sociedad civil a la ley de empresas públicas, que fue muy cuestionada. Obviamente que en lo que es la redacción, la generación de la propuesta de reforma y de la ley 16.246, que es la ley de puertos, hay una comunión, digamos, de intereses privados, sobre todo de las grandes navieras que ya operaban en el puerto desde hacía décadas, con sectores políticos de tendencia liberal que estaban nucleados en la coincidencia nacional en ese momento. Y bueno, en realidad, esta cuestión de llevar adelante una reforma del sector portuario tenía por base diagnósticos que hacían énfasis en esto, ¿no?, como la ineficiencia y baja productividad del sector, que de hecho, bueno, era algo compartido por todos los actores que intervenían en la actividad portuaria, inclusive los trabajadores. Bueno, ahí yo cito a Gorosito, que lo que trae es, bueno, 3 cosas en las que se basaba esa ineficiencia, que era cómo se organizaba el trabajo, la descoordinación que había dentro de la administración y la burocratización de la empresa pública, ¿no? Esto eran como las grandes cosas que se señalaban. Y esto, ¿no? Si bien los trabajadores organizados también acordaban en que había que mejorar la eficiencia del ente, tenían como diferencias notables en cuanto a cómo hacer esa reestructura, ¿no?, esa reforma, que entendían debía procesarse dentro del Estado, debía apuntar a mejorar la gestión pública y no a la privatización o desmonopolización de los servicios, y que tenía que tener una participación activa de los trabajadores, que de hecho fue una demanda y una actitud que siempre los trabajadores tuvieron antes, durante y después del proceso de reforma, esto de proponer cosas que se los tenga en cuenta. Bueno, van a tener menguado éxito con eso. Bueno, acá simplemente para ubicar un poquito ese periodo intenso, sobre todo 90-92, en esto de la avanzada neoliberal, que en realidad se dan diferentes ámbitos también, ¿no? Pero yo me centro como más en esto de la reforma del sector público. Esto, ¿no? Cómo aparecen, bueno, los proyectos de ley de empresas públicas ya en el 90, ya también en el 90 se escinde lo que es el proyecto de ley de puertos de empresas públicas y va por un camino independiente, también la sanción de la ley de funcionarios públicos en esto del achicamiento del Estado. Y bueno, y el año 91 como un año crítico en tanto se sanciona la ley de empresas públicas, la ley de puertos recibe media sanción, ahí hay como una radicalización, digamos, de
de las posiciones, de las movilizaciones del SUAM, junto con los entes, junto con el PIT-CNT. Y bueno, y a principios del 92 se sanciona la ley de puertos, y bueno, y empieza su reglamentación y aplicación en la ANP. Paralelamente, bueno, está toda la campaña pro referéndum de empresas públicas, donde el SUAM tiene como una participación bastante importante, incluso su estrategia de afrontamiento de la situación que se daba en el puerto tuvo, yo digo que fue escalonada, porque en principio apunta o se suma a la lucha general del PIT-CNT contra la ley de empresas públicas y la reforma del Estado, para luego intentar derogar su propia ley, que finalmente no lo va a conseguir. Y bueno, luego hacia el 94, no es que me falte, el 93 lo dejé de lado. Ahí empiezan como algunos intentos de coordinación regional entre sindicatos portuarios, que es como algo también novedoso que empieza, si bien existieron desde antes tentativas, ahí como que logran concretarse algunas acciones. Entonces, ¿cuál es la estrategia del SWAMP en este marco, ¿no? Y en esta vorágine de cambios que se procesan ahí en los 90? Ellos tienen ahí como un eslogan, que es, bueno, unidad, participación y lucha. La investigación, sobre todo, se basó en los boletines sindicales de este periodo, entonces, bueno, hay mucho material escrito al respecto. Y bueno, tiene como dos grandes aristas en este contexto de la lucha del SWAMP. En principio, bueno, contra la política general del gobierno y contra la reforma de Estado en líneas generales y el proceso de desmonopolización en general. Y en segundo lugar, contra la ley de puertos específicamente. Y en esa doble dimensión, digamos, su estrategia se teje en base a estos 4 componentes, que son, bueno, apostar al fortalecimiento de la herramienta sindical, ¿no? Como el SWAM como herramienta clave para poder generar primero el freno a la reforma y después, digamos, generar condiciones menos peores para los trabajadores cuando no se puede frenar. La coordinación con otros sindicatos de la Intergremial Marítima y Portuaria, la coordinación con el PIT-CNT, y luego, bueno, la alianza con la izquierda política, el Frente Amplio, y organizaciones de la sociedad civil. Es decir, es como una alianza o una estrategia bastante amplia que procura como generar, dicen ellos, un bloque contrahegemónico ante la propuesta, bueno, de los procesos que se estaban dando. Bueno, y acá rápidamente esto, ¿no? ¿Qué era lo que pretendían los trabajadores organizados? Bueno, un puerto al servicio del país, que se entendía no iba a ser el puerto que resultara de esa reforma, y bueno, que ningún portuario quedara fuera de la ANP. En esto de también la amenaza al desempleo, porque uno de los, digamos, objetivos también del proceso de reestructura fue quebrar o diezmar el poder sindical, que hasta ese momento era bastante potente y, quieras o no, imponía como un dique de contención a la posibilidad de acumulación de capital que existía y a las empresas privadas que ya operaban desde antes en el puerto. Entonces, bueno, ponen el foco, digamos, en ese diagnóstico compartido de ineficiencia en otras variables que el oficialismo no pareciera no contemplar, o por lo menos no lo hace, no lo enuncia, ¿no? Esto, ¿no? Denuncia la falta de inversiones, que no hay una política nacional de transporte, la necesidad de, bueno, la alianza entre poderes políticos y empresariales, y todas las repercusiones que tendría la reforma en términos de pérdida de soberanía, impactos económicos a nivel sectorial y nacional, etc. Y defiende, por otro lado, en oposición al discurso oficialista, que el ente es rentable, que el trabajo es productivo pese a la situación adversa en la que se desarrolla, que los trabajadores tienen que participar porque tienen ideas, tienen como aportes para hacer a la reestructura, bueno, la necesidad de proteger el trabajo, y en esta idea de un círculo virtuoso de que a mayor inversión se podrían generar mejores condiciones de trabajo, mayor productividad, mayor eficiencia. Es decir, es una propuesta alternativa a la que se presentaba desde la cúpula política. Y bueno, y en este periodo, sobre todo entre el 90 y el 92, lo que hay son una batería también de medidas súper variadas e interesantes. Entre ellas, bueno, capaz que la más importante en términos de impacto son los paros distorsionantes o perlados, que bueno, que se enumeran, son varios en el periodo, y es esto, ¿no? Consta como de frenar la actividad en determinados sectores del recinto, en determinados momentos del día, y eso genera como una paralización total de la actividad y de las actividades que están conexas a la dinámica portuaria. Bueno, movilizaciones sectoriales, con los entes, con bueno, el PIT-CNT en general.
Bueno, denuncias a la opinión pública, ¿no? Donde se denunciaba la situación del puerto, los riesgos de la privatización, y también, bueno, comparecencias en el ámbito legislativo al momento de la discusión de la ley de puertos, y siempre el diálogo con autoridades políticas para intentar, digamos, introducir modificaciones al proyecto de ley mientras estaba en discusión. Bueno, acá tengo unas fotitos de asambleas a las afueras ¿no? del edificio. ¿No? Sí, No sí, sé. re jovencito. Joven, joven, joven. Además, parte de las movilizaciones que se hacían a las afueras del puerto, frente a la ANP. Bueno. Pero bueno, pese a todas esas acciones y la estrategia que se desarrolla, bueno, la ley logra sancionarse en abril del 92. Esta otra foto es bastante elocuente porque es una corona fúnebre. Es una intervención que se hace por parte del sindicato en la vía pública, y bueno, es esto, ¿no? El sindicato es desoído, se comparece ante Cámara de Senadores, de Diputados, bueno. Se agotan los recursos, no se logra frenar la sanción. Un poco lo que introduce la nueva ley, que es esto, ¿no? La libre competencia, libre concurrencia, la participación privada, redefine el rol de la ANP y le quita potestades, ¿no? Y bueno, y si bien el puerto en sí no se privatiza, lo que sí hay es como, bueno, mediante régimen de concesión, como bueno, lo que vivimos hoy en día, básicamente, bueno, los operadores privados están ahí por mucho tiempo. Y bueno, en cuanto al impacto que tiene en la organización sindical, bueno, es bastante fuerte. Ocurre, bueno, ahí es como un pantallazo de las cosas que ocurren, pero bueno, se disuelve ANSE, que era la Administración Nacional de los Servicios de Estiba, que lo que hacía era como tener una bolsa de trabajo, lista de los trabajadores, sobre todo de los estibadores de a bordo, que eran privados, la desaparición del sindicato de estibadores, de la mano de, si bien la ley no ataca directamente al SAEDU, ¿no? y a ANSE, bueno, la dinámica propia que instala hace que desaparezcan. Bueno, esto lleva a nuevas formas de contratación privada, sin mediación del Estado, que ingrese nueva mano de obra portuaria, por lo general sin tradición sindical. Bueno, aparece con fuerza también el desempleo tecnológico en esto de, bueno, la introducción de tecnología a la informática. Y bueno, hay como un contexto de incertidumbre muy fuerte para los trabajadores, y donde se promueve un discurso como más bien empresarial, que impacta en esto de la subjetividad del trabajador, ¿no? Es decir, si bien el sindicato llama a no irse, ¿no? Esta es la época de los incentivos al retiro, de las jubilaciones anticipadas. Ante un panorama de incertidumbre, muchos optan por el retiro, lo que impacta obviamente en el número de afiliados del SON, en el número de trabajadores de la administración, que desciende abruptamente. Ahí hay un dato de la encuesta Duarte para el periodo 92-2006, y bueno, y la afectación que tiene a nivel simbólico y político de la capacidad que tiene el SUAM de incidir en todo lo que son sus movilizaciones. Por ejemplo, los paros distorsionantes ya no tienen la misma efectividad porque empieza a perder terreno en sectores clave de la operativa. Los trabajadores públicos empiezan a quedar relegados a funciones administrativas, bueno, por ejemplo, y eso genera como una sensación de, no de derrotismo, pero sí de complejidad para el sindicato, que bueno, que no obstante, digamos, nunca baja los brazos, y eso es lo interesante, ¿no? Incluso el mismo día que se sanciona la ley de puertos, a la madrugada, el SUAM genera una asamblea general en la calle, ¿no? a las afueras de su local sindical, y llama a los trabajadores a resistir el proceso, ¿no? a rediseñar la estrategia de lucha. En ese sentido, como que en esta frase, ¿no? Arriba compañeros, que no está muerto quien pelea, es otra de las frases que aparecen en los boletines, en esta idea de redefinir la estrategia y de continuar ya con la ley sancionada, por lo menos a introducir alguna modificación. Primero, bueno, igual se intenta derogar, y si no, introducir modificaciones. Se continúa con esto de las denuncias, las movilizaciones y demás, pero aparecen como dos cuestiones interesantes, que son la celebración de encuentros de coordinación regionales con otros sindicatos públicos que viven procesos bueno, similares en la región, que sobre todo se va a dar a partir del 94, y ya hacia fines del 92 aparece en una declaración de un seminario taller que se hace en octubre,
esta idea de incorporar o buscar las formas de aunar esfuerzos entre trabajadores públicos y privados ante la nueva realidad del sector, ¿no? Es decir, bueno, ya tempranamente el SWAMP logra hacer una lectura como asertiva del escenario y propone incluso la modificación de los estatutos de forma temprana, que es lo que luego va a dar nacimiento a la organización Súper. actual. Bueno, acá hay una fotito más. No sé cómo estoy de tiempo, ya me digan el nombre. Tranquilo. Ya terminé. Termina. Esto es solo para traer esta idea, ¿no? De cómo los encuentros regionales son otra de las vías que el sindicato desarrolla para poder hacer encuentros de discusión, de socialización de la situación que se da en cada país, con las respectivas reformas. Son momentos como se ve ahí digamos, en los boletinos, instancias de discusión, de estudio, ¿no? Se elevan informes mensuales para compartir, ¿no? La situación de cada realidad nacional y también para generar acciones conjuntas que algunas logran concretarse, como en el 94 que se da un paro continental de la actividad, en el 95 también. Y bueno, se entiende como necesaria esa organización transnacional del trabajo ante también el proyecto ese que es transnacional de por sí, ¿no? Y se ve como un nuevo neoimperialismo en la región, que lo que procura es, bueno, mantener sumidos los países en una lógica de dependencia. Eso está en las declaraciones, ¿no? Bueno, ahí traigo que el primer encuentro de sindicatos portuarios de América Latina y el Caribe se da en Chile, en Valparaíso. Bueno, ahí es un resumen como de otras cuestiones que aparecen, sobre todo en el 94-95. El SWAMP tiene ahí como un protagonismo bastante interesante. En Uruguay se celebran varios de estos encuentros. Bueno, se elaboran documentos, declaraciones que son como muy potentes y que arengan como la unidad latinoamericana, la idea de un proyecto en común alternativo a lo que se estaba imponiendo. Por lo menos así en las declaraciones aparece. Y bueno, como consideraciones así a tener en cuenta, o más o menos finales, esto, ¿no? En Uruguay, el hecho de que la reforma portuaria haya tomado un camino separado de la reforma del sector público con la ley de empresas públicas, permitió, digamos, a los sectores privados que tenían intereses en el puerto y a las tendencias más liberales del gobierno concretar la reforma mediante una ley específica, y eso es parte de la singularidad que reviste el caso de la ANP respecto de otras empresas públicas, que incluso, bueno, logra derogarse parte de la ley de empresas públicas. Después esto, ¿no? Como que la correlación de fuerzas hace que, pese a los esfuerzos que el SWAMP emprende, se logre concretar esa reforma en el sector, y que bueno, el desgaste propio de la avanzada neoliberal en diferentes ámbitos y que ataca directamente al movimiento sindical, hace que se desgaste la posibilidad y no logre concretarse la posibilidad de derogar la ley de puertos como sí se hizo con la ley de empresas públicas o generar alguna otra alternativa. En este sentido es como que incluso el SWAMP manifiesta en sus documentos que no encuentra como la resonancia esperada en el ámbito sindical y político, ¿no? Había como mucho desgaste y había mucha fragmentación también, producto del contexto. También la opinión pública no le da como la importancia, o no lo toma como cercana al tema portuario, ¿no? No le asigna la misma importancia que sí le da a otros entes, que quizás tenían como un impacto en su vida cotidiana, ¿no? En las tarifas, no sé, de la luz, el agua, el servicio telefónico, que era como más palpable. Y bueno, nada, la afectación que se da es a nivel de la actividad y también de las relaciones laborales. También hay una campaña muy fuerte en lo que es los medios de comunicación, también esto se nombra mucho en los boletines, eh, ante lo cual, bueno, el sindicato intenta hacer frente, pero bueno, se concreta de todas formas. Y en relación a esto de la coordinación regional, nada, es interesante ver cómo pese a declaraciones previas, la concreción de los encuentros se da posterior a que las reformas se concretan en la mayoría de los países. Ahí es como que se podría ver como que es una reacción tardía o por lo menos logra concretarse con posterioridad a eso, a las reformas nacionales, que en parte se explica porque bueno, cada sindicato en su país dio prioridad también a lo que estaba ocurriendo
ahí a nivel nacional. Y bueno, después esto, ¿no? Como la inexperiencia también en la organización, un poco también lo avasallante y lo rápido del proceso que se dio en todos los países, y bueno, las diferentes condiciones que tenían los sindicatos para hacer frente a esos procesos. Pero bueno, como para no terminar bajón, porque no está ahí, es esto de, bueno, lo que pretendo, o lo que pretende como este trabajo, como rescatar, digamos, el protagonismo de los trabajadores en este proceso, y no evaluarlo en términos de éxito o fracaso, que tampoco me corresponde, y habría que ver qué es éxito y qué es fracaso, sino cómo recuperar la complejidad, ¿no?, del proceso y la riqueza que tiene, que también explica en parte mucho de lo que hoy estamos viviendo y permite pensar a futuro, ¿no? Entonces el rol protagónico de los trabajadores siempre estuvo, tanto en la resistencia como en la proposición de alternativas, siempre en esto de la defensa del patrimonio estatal, ¿no?, arengando la unidad del movimiento sindical. Y bueno, también destaco como esta lectura asertiva que tiene el sindicato, conforme el escenario va cambiando, y cómo adapta su estrategia, siempre teniendo en claro la esencia de la defensa del bien público y de la mejora de la gestión pública ante la privatización. Y cómo este contexto adverso, pese a todo lo que estábamos mencionando, genera la posibilidad de una reconfiguración, digamos, de la herramienta sindical, ¿no? Praxis mediante, obviamente, no solamente que se den las condiciones que permiten el surgimiento de lo que hoy tenemos, que es el sindicato del Supra, que aúna a trabajadores públicos y privados, y que hoy en día también ofrece resistencia, ¿no?, propone alternativas ante los procesos que se viven. Un poco por ahí. Bueno, muchas gracias, Laura. Podemos abrir un espacio de preguntas. Yo me anoto, pero te doy primero Alejandro. Primero quiero decir que Sergio está cuidado. Sí, Sí, ya estoy, ¿no? sí. Tengo media hora tengo. tienes. Porque tengo elección de horas en Ya secundaria. lo hemos conversado. Sí, por Zoom, por Zoom. Acá de mi, Sí. de mi Nokia, Pero sí. Alguien que tenga alguna, pero yo tenía una que la verdad que me. Yo tengo una pregunta para hacer para Pensé que ibas a hacer una pregunta. O sea, ya cuidaste a Sergio, ahora haces la pregunta. Ahora voy a hacer la pregunta. A ver, porque, ¿qué pasa? Si él tuvo también en el ambiente esta preocupación. Vos tenés un planteo que trata de ver por arriba de la mesa, más allá de la razón instrumental de la rentabilidad, ¿verdad? Si pensemos lo humano, pensemos qué estamos haciendo con el mundo, y yo voy de la mano con ese planteo. Entonces te pregunto, ¿cuál es tu opinión cuando ves que en el escenario político de cualquier fuerza política, en lo que ha hecho y en lo que plantea hacer, aparece recurrentemente la figura de promover el emprendedurismo como el gran paradigma para atender la cuestión social, para resolver el problema de desempleo, de integración, hasta terapéutico, digamos, de autoayuda, de colegas por poder. Bueno, recuerden que todos los partidos medios, la palabra emprendedor, la gente es emprendedor, el emprendedurismo. Entonces, en este pienso más general, ontológico de lo humano, de lo que significa el trabajo, cómo queremos pensar el mundo, ¿cuánto contribuye esta batalla subjetiva por promover este llanero solitario del emprendedurismo? ¿Más preguntas a los compañeros y la compañera? Yo tenía una pregunta que en realidad tendría muchas para todos, porque me deja la cabeza así, pero después se me ocurre, hoy a las 7 de la tarde se me empiezan a ocurrir las preguntas, viste que es de lento proceso. Pero algo de lo que había planteado Sabrina, que no sé si lo está, pero hay un proceso que capaz que vos tenés algo ahí que es concomitante con el cierre del ferrocarril a fines de los 80, que tiene que ver con el rubro transporte de pasajeros, porque tienen como que cada rubro una dinámica distinta, el transporte de mercancía, el de pasajeros. En el transporte de pasajeros se procesa en ese momento una
un despegue de las empresas de transporte de pasajeros lideradas por la gente allá de Freventos Carminati, no sé si, y compañía, no sé si, que era, y que además se da con el cierre de la onda, ¿no? Ahí hay una reestructura capitalista del sistema de transporte de pasajeros a la que le es como muy funcional el tema este del cierre del ferrocarril. No sé si capaz que tenés alguna detalle más de ese proceso, pero quería preguntarte sobre eso, pero me parece que también tiene que ver, que es propio, más allá de las tendencias que se señalan de todos los ferrocarriles de América Latina, hay como esas rosquitas propias de cada lugar, que acá no sé exactamente la fecha, pero por ahí arrima como, refuerza todavía eso, ¿no? Ahí hay un reajuste en el capital, de transporte pasajero por ómnibus, que se va a una empresa y otra se queda con todo, que después se vuelve a reajustar, pero a su vez el transporte de pasajeros por ferrocarril si tenías capaz que algún dato de eso, cómo se procesó, esa era mi pregunta, porque dale, adelante. Muchas gracias. Desde que la cuestión de la línea del aula nutre, como nos da muchas ideas para pensar después el cambio tecnológico, el cambio en la tecnología, posibles impactos en la acción colectiva. Conforme ustedes iban hablando, yo trataba de hacer paralelismos. Entonces, agradecerles porque me parece un gran aporte de eso. Y hacer, creo que entra ahí en su promoción esto de esta diferenciación, quería rescatar esto, un comentario, una reflexión muy interesante. Esta diferenciación que haces entre la clase trabajadora y esto, la tendencia a la integración, ¿no? Me parece muy importante retomar eso, esa desigualdad existente dentro de la clase trabajadora, que me parece algo muy importante para pensar en este sector que nos ocupa hoy. Efectivamente es un sector que genera una gran integración dentro de la clase trabajadora, trabajadores calificados que están buscando acá, tienen un trabajo de primer mundo, excelentes salarios, excelentes condiciones de vida, con una cultura, donde se puede jugar, donde yo qué sé, cosas de la maravilla que promete el capitalismo, ellos la tienen, ¿no? Y por otro lado, trabajadores muy preparados. Entonces, me parece importante mantener muy presente al momento de analizar este sector. Y por otro lado, esta idea de la población sobrante para el capital también me hace pensar en este sector, porque por un lado, digamos, los trabajos generados en este sector son muy desiguales, claramente hay una migración desigual, y parecería que estos trabajadores muy precarizados de este sector tienen cosas muy similares a la población sobrante, ¿no? Por ejemplo, esto de que se absorbe una gran cantidad de trabajadores sean necesarios o no. El pedido ya está como más regulado, pero rápido se pueden inscribir la cantidad de trabajadores que quieran. No hay límite, la empresa no limita eso. Que capaz que hay trabajadores que tienen muchas horas libres en la jornada laboral que se arme. Esa dinámica de empleo es clásica del trabajo sobrante. Pero claramente es un trabajo que está aportando a la comunicación de la vida. Entonces, tensiona la categoría de población sobrante y me parece interesante traerla para pensar, ¿no? Y la lleva al límite, muestra como los límites y eso nos hace pensar. Entonces, compartir esta reflexión, porque sin dudas es una categoría que la sigo usando, ¿no? Porque tenemos un proyecto que ha libertad y me alegro que el movimiento sindical de resuelve esta categoría porque estamos trabajando con eso. Después pero bueno, eso, compartir esta reflexión. Buenísimo. Nico, querías hacer la pregunta. Sí, no, breve. También venía por la línea esta de pensar la participación y pensar esto que creo que estaba presente, ¿no? Tanto lo que dijo Sergio como un poco
esta mirada del poder de la sombra, ¿no? Del gran capital avanzando en distintos sectores estratégicos de la economía, el ferrocarril, Muerto y otros. Y por otro lado, esta cuestión de la fragmentación, ¿no? Es como la fragmentación de lo colectivo, pero a la vez crece en un sentido más general, digamos, la interconexión, la división del trabajo en un sentido más complejo. Se incrementa la complejidad de la división del trabajo, pero a veces se fragmenta en términos objetivos y fuertemente subjetivos. Entonces, en realidad, hay una pregunta también es si el resultado de todo este proceso más largo alcance coloca como en un lugar estratégico algo que he escuchado bastante en ese sentido, la idea de la batalla por la subjetividad, ¿no? En definitiva, como el desafío de cómo recomponemos subjetivamente esa fragmentación, digamos, que el capital nos impone y nos reproduce a nivel sindical y a nivel social. Yo creo que ahí la pregunta es medio para ustedes. No sé qué se tiene que ir. Pero, ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Justo si uno analiza como las dos, son dos sectores que están vinculados al sector logístico y al sector externo. Entonces, la pregunta que yo me hago es, ¿por qué el Estado, en el lugar donde pierde con más peso, es en estos sectores que están vinculados al sector logístico y al sector externo? O sea, porque la ANP es privatizada y AFE en realidad tiene un proceso de financiamiento bastante importante y de pérdida con respecto al camión, pero aparte de un montón de problemáticas que ahora, o sea, no se sabe muy bien qué va a pasar con el programa del UPM. Entonces, a mí me da la sensación que hay una necesidad de avance del capital en esos determinados sectores, porque son sectores que producen un valor bastante, o sea, por encima del resto y permiten una acumulación por encima. No sé si ustedes manejan otro tipo de hipótesis de por qué justo en el sector logístico es donde el Estado pierde totalmente como la fuerza, ¿no? O sea, el poder de decisión y el poder de toma de decisión. Y me parece como bastante interesante. Y lo otro, que pensando en esto de los procesos de privatización y todo lo demás, yo creo que estamos en un nuevo proceso de privatización. Lo que pasa es que el proceso de privatización ya no tiene las lógicas, porque todos aprendemos, ¿no? Todos los que estamos en la posición aprendemos de las diferentes lógicas, y ya no tiene lógica de las 90, porque ya se sabe que es un camino cerrado. El mismo Gandini en la entrevista dice: nosotros ya aprendimos eso, pero si uno mira lo que pasó en el puerto con la entrega del FP, donde hay una pérdida de soberanía, no solamente hay un monopolio, la discusión antes era que el monopolio no era bueno y ahora es un monopolio privado, pero aparte hay una pérdida de soberanía en el manejo de un sector que es el sector de contenedores, el sector con mayor desarrollo tecnológico. Entonces, está el proyecto 21 en OCE, está la venta de privados en UTE, hay algunas cuestiones que todavía no se desarrollaron en el campo, hay intenciones. Entonces, otra pregunta que le hago es, discutiendo con esas privatizaciones de la década del 90, si no estamos a un nuevo proceso de privatización bajo otras lógicas o con otro tipo de... Yo digo que no se privatizan las empresas, no se perforan. Para mí eso es lo que he visto en los últimos 5 años. Y bueno. Bueno. Empezamos por Sergio, así se va a elegir la zona. Bárbaro. No digas que no te cuidamos. No, muchas gracias. La reflexión, la pregunta, el comentario que hacía Alejandro en relación al emprendedurismo. Yo creo que hay una explicación que tiene que ver con lo siguiente. Esto siempre fue así, pero luego se teorizó. El poder no solo reprime, el poder se reproduce. Y parte de la reproducción es la disputa subjetiva, ¿no? Algo que, digamos, las clases dominantes han incorporado dentro de sus dispositivos estratégicos, es que la estrategia más eficiente para el control social
tiene que ver no con la represión, que es el último recurso, que define al propio Estado como monopolio del ejercicio de la violencia, sino evitar que eso pase, a través de mecanismos más sofisticados que tienen que ver con algo que ya Hume lo planteaba, la paradoja de Hume, que Chomsky la retoma después, que dice, bueno, ¿cómo puede? La paradoja de Hume debería ser, es muy sencilla, digamos, pero es muy sencilla de formular, pero es ¿cómo puede pasar que la mayoría sometida asuma como natural las condiciones que impone una minoría privilegiada? Bueno, ahí está esto que decía Paulo Freire, ¿no? La introyección de la mirada del opresor en el oprimido. O sea, cuando vos ves el mundo como si no fueras lo que sos, sino como lo que aspirás a ser, que es lo que es tu antagonista, digamos. Entonces, el discurso del emprendedurismo creo que tiene que ver con eso, tiene que ver con una disputa subjetiva por internalizar en la oprimida y en el oprimido, en el que queda fuera, la responsabilidad de su exclusión. Una forma de eximir las ineficiencias del mercado y de las políticas públicas para garantizar un derecho humano fundamental como es el derecho al trabajo. Y en eso es importante traer a la actualidad cuál es la realidad del mundo del trabajo en Uruguay. Tenemos 500.000 trabajadores y trabajadoras que están en el mundo formal, regulado por Consejo de Salario, a través de la negociación colectiva, que ganan 25.000 pesos. Por eso la precarización no solo es una tendencia exógena a el trabajo regularizado, sino que es también es endógena. Lo vemos claramente en lo que decía la compañera de cómo funcionan los dos mundos dentro de trabajo de plataforma, pero también en otros espacios del mundo del trabajo, digamos. Esta tendencia a la precarización que es endógena y no solo exógena, digamos. Entonces, tenemos a su vez 400.000 trabajadores en la informalidad, 160.000 desocupados y otra cantidad de trabajadores y trabajadoras que ni siquiera están buscando trabajo, o sea, que no están en el monitor. Eso es la demostración de la incapacidad del mercado capitalista, en Uruguay en particular, y de las políticas públicas de resolver un derecho fundamental que es el derecho al trabajo, y que define al capitalismo, en definitiva, porque el capitalismo que es la capacidad del trabajador de vender su fuerza de trabajo. Hoy el capitalismo no es capaz de ofrecer una oferta de trabajo que resuelva la demanda insatisfecha, planteado en términos como lo plantean ellos, ¿no? En su propia categoría. Fracaso. Ese fracaso hay que explicarlo. Dentro de las explicaciones y dentro de los dispositivos de legitimación de ese fracaso el problema no es el sistema, el problema sos vos. Y ahí entra el emprendedurismo, que después tiene costados positivos y simpáticos, ¿no? Esto de ser tu propio, no tener patrón, es una idea que siempre es muy bien recibida por los trabajadores. El asunto es que una cosa es no tener patrón o patrona y otra cosa es ser autoexplotado, por decirlo así, entre comillas. Autoexplotado es una categoría compleja, pero digamos, en el sentido de ser un trabajador por cuenta propia que vive con condiciones peores al trabajador a cuenta ajena, digamos, el trabajador asalariado, ¿no? Entonces yo creo que con el tema del emprendedurismo tenemos una dificultad que es subjetiva y que tiene que ver también con una tarea pedagógica que debe desarrollar, y desarrolla y debe desarrollar más el movimiento sindical, que tiene que ver con cómo representamos a los trabajadores y a las trabajadoras no organizados o no inmersos en el mundo del trabajo formal. Hoy tenemos un problema en la reproducción de la organización sindical, que es cómo representamos, y mejor aún, cómo organizamos, pero por lo menos cómo representamos a los trabajadores que no están en el mundo formal, por ejemplo, a los emprendedores. ¿Por qué? Porque ahí hay una disputa de poder. Entonces, en términos de intervenir en la lucha de clases, mejorar tus relaciones de fuerza y mejorar tus condiciones de poder. Entonces no es un problema de representemos porque está bueno, sino porque se nos va la vida. Después, con respecto, entonces lo del emprendedurismo, eso, es por un lado un dispositivo estratégico de reproducción subjetiva, pero por otro lado también es una forma de, digamos, dar una forma de maquillar, de reducir el peso del sistema en el déficit que el propio sistema genera en generar cada vez más gente afuera. Con respecto al tema de trabajadores y trabajadoras de plataformas y la tendencia a la segregación laboral que está transversalizada por la precarización, hay una tarea fundamental hoy, ya, inmediata, que es resistir eso.
Hay que resistir. ¿Cómo lo podemos resistir hoy, ya, ahora? Con regulación, que continente. Regulación, ¿no? Asegurar que las empresas tienen que pagar a la seguridad social, asegurar un límite de horas, asegurar las 8 horas, asegurar condiciones de seguridad y salud en el trabajo, asegurar un salario. O sea, hay que asegurar, resistir asegurando. Pero lo que entiendo que no podemos cometer el error es entender que regularizando resolvemos la situación. Eso es una mirada de corto plazo. Es fundamental tenerla porque es que el trabajador lo primero que tiene que hacer, una función primera del sindicato, es proteger al trabajador en su salario, en su derecho laboral, en sus condiciones de trabajo. Sin eso no hay lucha, no hay sindicalismo. Pero lo que no podemos, el error que podemos caer, por lo menos en términos de dirección, de dirigir el movimiento sindical, es pensar que esa es la batalla. Eso es solo un movimiento defensivo inmediato. En términos más... ¿Por qué? Porque eso está dentro. ¿Por qué es inmediato? Hay que explicarlo. Porque hay una tendencia, que es lo que estamos autorizando, que no se va a detener ahí, porque es una tendencia propia del capitalismo, que es la plusvalía relativa, la intensificación de la obtención de ganancia a partir de la explotación del trabajo. Y eso no va a cesar, porque es inmanente al sistema, no hay manera. Solo el reformismo socialdemócrata, que no entiende el capitalismo, o que lo entiende y lo defiende, puede pensar que regularizando esta tendencia precarizante, la tendencia va a sosegarse. No es no entender cómo funciona el sistema. Digo, con todo respeto a mis amigos socialdemócratas, pero creo que tiene un problema epistemológico, que es que no entienden realmente, o lo entienden y lo comparten, que eso es otro tema también respetable, es una convicción política. Después, creo que el problema central es digamos, el pensar el futuro del trabajo, que es pensar ya el hoy, futuro del trabajo no dentro de 20 años, el cómo actuamos hoy para modelar el futuro del trabajo, para intervenir en la modelación del futuro del trabajo, que tiene que ver con disputar la hoja de ruta. Porque lo otro, lo defensivo, que lo tenemos que hacer, no es contrapuesto, son concomitantes. Es la resistencia, regular, controlar, continental, que no se nos vaya de madre, dijeron los mexicanos, ¿no? No se nos cuajeringue. Ahora, lo que tenemos que disputar es el sentido de la hoja de ruta. Y para eso, esta es una discusión muy... O sea, realmente es la discusión, a mi entender, que es decir, cómo proyectamos estratégicamente el rol del movimiento sindical, interviniendo en la discusión de la estrategia de desarrollo nacional. Y ahí hay que incorporar la discusión de la matriz productiva, la matriz de relaciones laborales y el patrón de acumulación. Y el patrón de acumulación es clave. ¿Por qué? Porque cuando discutimos patrón de acumulación, ¿qué estamos discutiendo? ¿Qué es matriz productiva? ¿Qué producimos? ¿Qué podemos producir? ¿Cómo podemos agregar más valor? ¿Cómo podemos generar más excedente, más riqueza? La matriz de relaciones laborales, cómo vamos a pensar esos procesos productivos de generación de bienes y servicios en el marco de relaciones laborales que cuiden la dignidad y el bien común para el ejercicio de la libertad de las personas. Bien. Y después, esa discusión no puede darse sin la discusión del rol social del Estado en la apropiación de ese excedente para generar, digamos, el control sobre el proceso social, tanto sea disciplinando el capital como sea tomando el toro por las guampas. Es decir, bueno, participo de forma creciente, no solo a través del cobro de impuestos, sino a través de la apropiación directa del excedente para mandar yo. ¿Y qué significa mandar yo? Significa, bueno, tenemos esta situación de que cada vez queda más gente afuera. Y potencialmente en la hoja de ruta del poder de las sombras que proyecta el capital sobre la sociedad va a quedar más gente afuera. Hay un informe reciente de la OIT y del Banco Mundial que habla en Uruguay, es un informe para América Latina, de el impacto de la incorporación de la inteligencia artificial generativa en los puestos de trabajo. Incertidumbre en relación a 600.000. 600.000 es una tercera parte de la población económicamente activa. O sea, cuando vos sumás la tendencia actual a la precarización, disgregación y precarización, y la hoja de ruta que viene, pues esto está complicado. ¿Cómo lo paramos? ¿Solo con la resistencia regulando o disputando el control sobre la hoja de ruta que se nos impone? O que eso lo tenemos que hacer, y seguramente vaya a ser lo que vaya a pasar, espero que me equivoque, pero o damos un salto cualitativo en términos de dirección del proceso social y colocamos al movimiento sindical a disputar la hoja de ruta. Y eso significa, perdón, vuelvo y termino, disputar estratégicamente el control del excedente. ¿Para qué? Para, entre otras cosas, tener condiciones para financiar
la reproducción del crecimiento con innovación y, investigación en desarrollo, en incorporación tecnológica a la producción de valor, y después para generar condiciones, espalda para financiar el trabajo socialmente necesario. Y eso sale guita, sale mucha guita. Hay un estudio del IECON relacionado a esto, que ellos le llaman empleo, utilizan el término de Atkinson, o de la renta básica universal. Puede llegar entre 14 puntos a 25 puntos del PBI. Ahora, esa exigencia fiscal para garantizar el pleno empleo o la renta básica universal para aquellas personas que no estén en condiciones de ser empleables, por ejemplo, alguien que está estudiando, no está bueno que trabaje, está bueno que siga estudiando. La renta básica ahí funciona, para los menores de 18 funciona, para los mayores, para las personas que están en situación de discapacidad funciona. Eso es pensar a la clase trabajadora disputando la hoja de ruta. Para eso tenemos que disputar el excedente, un excedente creciente. Por eso la discusión de la Estrategia de Desarrollo Nacional es la discusión que queremos dar como movimiento sindical para disputar la hoja de ruta. Si no, vamos a, que es lo otro que va a pasar, y es lo que vamos a hacer si toca, toca. Porque hay que intervenir en la lucha de clases. Es, bueno, disputar la adaptación menos mala a la hoja de ruta que nos imponen, yendo a regulaciones, en fin, que es lo que muchas veces hacemos los trabajadores, que es correrla de atrás. ¿Ah? Pocas veces en la historia no la hemos corrido de atrás. A nivel internacional, cuando logramos colocar en la agenda la reducción de la jornada en 1886 y a partir de ahí en adelante, con la reducción de la jornada de trabajo a las 8 horas. Esa fue una, que le ganamos futuro al capitalismo. Pero después, en realidad, nuestras luchas tienden a ser defensivas. Y yo estoy orgulloso del movimiento sindical que integro y de esa capacidad de resistir y de generar lucha defensiva. Pero cuando pensamos lo que está en curso, en términos estratégicos, solo podemos intervenir si damos un salto cualitativo en términos de disputa. Y pasar a defendernos, a imaginar el futuro y luchar por él. Y eso no se puede dar sin disputa subjetiva. Porque si la clase no se piensa como clase, no hay condiciones ningunas para, y no funciona automáticamente. Y esto vale para todos. Cuando vas a preparar un conflicto, cuando vas a preparar una lucha, tenés que pensar también en la disputa subjetiva, no solo de tu gremio y de cómo te acompañan los trabajadores de tu propio gremio, sino cómo generar disputa en el resto de la clase para que entienda que esa lucha es parte de la lucha que tiene que acompañar. Y eso hoy es cada vez más complejo. Me toca. Adelante. Bueno, lo tuyo, Mariana, no tengo ni idea, lo anoto. O sea, es un apunte de tu testimonio, de memoria, tuya. Que me delaté además. La Solita. antigüedad del- No, igual hay un apunte, algo que siempre le tengo como respecto de esto que está sucediendo en el transporte. Por ejemplo, en los 60 hay un montón de conflictos de AMDET, la Administración Municipal de Claro, Transporte. claro, que después Y después desaparece, desaparece, exacto. en la dictadura. Que se Hay algo ahí revive, que cosa que ya estaba antes, pero se desarrolla más, claro. No, y ahí, eso seguro. Anoto ahí el momentito Carminati Onda, porque seguramente hay algo ahí para ver. Igual, pensando en eso y como en ese periodo, y un poco atando a la otra pregunta sobre la cuestión de la subjetividad, me acordé, y creo que como también para pensar algunas cuestiones que vos planteabas sobre el caso de los portuarios y de cómo se percibieron que no estaban siendo acompañados por usuarios, etcétera, ¿no? Hay un texto de Alfredo Falero que se llama Las batallas por la subjetividad, que analiza como todo el proceso, ahí los impactos más como sociales de los procesos de privatización. Yo me enfoqué en lo que fue el impacto de la cancelación del servicio de pasajeros, servicios de pasajeros en el transporte ferroviario, y él analiza eso, recupera testimonios de gente, y ahí en realidad como que el impacto fue directo, o sea, significó que gente se quedara sin un medio de transporte. El punto está, y vos me parece que también un poco como lo que decías, y que me hacía pensar como en un trabajo ahí más reciente que terminamos sobre la historia de FOSE, que yo trabajé justamente el periodo de los 90, súper preliminarmente, pero también hay como cuestiones comunes que fue, o sea,
es un proceso de cascote en la cabeza. O sea, también hay una cuestión de un desgaste intencionado, digamos, ¿no? De que es imposible levantar, o sea, como de la dificultad de levantar la cabeza, digamos, y como que periódicamente aparece un momento que, bueno, está, que logra sintetizar ahí una serie de fuerzas, pero digo, en el caso de los ferroviarios, si bien hay como un momento clave que es el 88, en realidad todo el proceso de cierre, digamos, de algunas estaciones, de algunas líneas en particular, ya venía de los 60, la dictadura, en un contexto absolutamente adverso para la movilización, imagínense, se avanzó muchísimo en eso también, y ni que hablar ya después en los 80. Entonces también me parece que hay algo como una cuestión ahí como de un efecto de resignación, como de eso, de una subjetividad súper dañada, ¿no? Y de construcción de otra identidad, porque ahí también, o sea, en los 90 es todo este discurso, ¿no? Del individualismo, hace la tuya, ¿no? Todo, que empieza como también a permear, digamos, en la clase trabajadora. Y en ese sentido, para mí lo de la subjetividad, no sé, a mí, mientras no es como una categoría que yo piense mucho en esa clave, pero me hizo acordar como no sé, nosotros por lo menos hay varios de quienes estudiamos historia del mundo del trabajo y pensamos a la clase trabajadora, es como un texto así súper clásico, el de Thompson sobre la formación de la clase obrera. O sea, ahí hay una cuestión de la subjetividad es constitutiva de la clase obrera, o sea, por ahí periódicamente hay que repensar cómo se construye, a veces está más fuerte, a veces está más debilitada, pero hay una cuestión, y parte del planteo de Thompson que es de que la lucha misma subjetiviza, o sea, construye su subjetividad, habilita la identificación con ese otro similar y identifica justamente a quién se opone. Entonces hay algo a veces justamente yo creo que ahí igual, en este contexto en particular, hay una cuestión de una fragmentación social muy fuerte, una individualización o hiperindividualización mediada por dispositivos, etcétera, que obliga o que nos obliga, me parece, y ahí acá ya me puse el boleto dirigente del gremio de docentes de la Universidad de la República, nos obliga a propiciar espacios de encuentro presenciales. Sí, O sea, de encontrarnos en un lugar a conversar con otro. de O sea, construir es tan estrategias de básico, construcción de subjetividad. es tan básico como eso y tan difícil, pero al mismo tiempo tan elemental como volver a construir espacios de encuentro social. Después yo voy a tirar una medio polémica, pero bueno, la dejo ahí picando. A mí el concepto de derecho al trabajo me hace muchísimo ruido. ¿Cuál, porque perdón? El concepto de derecho al trabajo Derecho al trabajo. es una necesidad para la supervivencia. Si en ese sentido lo queremos pensar como un derecho que el Estado debería garantizar, está bien. Pero en términos muy concretos, es una necesidad para la supervivencia y además cada vez, o sea, sobre todo ahí en unas miradas muy largas de cómo se fue configurando el capitalismo y el pasaje como el régimen feudal hacia el capitalismo, hay un proceso de coacción muy fuerte. Entonces me parece que hay algo ahí que yo, y con Nico hablamos cada tanto de este libro, el derecho a la pereza. O sea, tenemos que tener derecho al tiempo de no trabajar. O sea, hay una disputa clave ahí, me parece. Mucho más que el derecho al trabajo. O sea, me fui Te está quedando tanta gente afuera, yo te entiendo. adelante, pero yo entiendo que queda mucha gente afuera. Yo entiendo que en eso, pero por eso justamente la disputa tiene que ser mucho más por, me parece a mí, la renta básica universal y a nivel global, pensado en términos muchas cuestiones a nivel global. La posibilidad que nosotros tenemos de hacerlo, obviamente que entre medio vamos a ir diciendo un montón de cosas y haciendo un montón de cosas intermedias de lo que podemos llegar a plantear, pero como horizonte me parece, en última instancia, hay algo ahí que me hace, a mí particularmente esa, la idea del derecho al trabajo siempre me hace ruido, pero bueno, lo podemos seguir conversando. Y lo acompañaré y lo defenderé obviamente. Y después la última pregunta que traía el compañero allá del sector logístico, por qué había ido
me parece una pregunta súper potente para pensar así como en la larga duración. Yo lo que no tengo una respuesta clara respecto de por qué. Lo que sí tengo, o sea, tengo como, por ejemplo, ¿no? Te pongo un caso, ahí, a fines de los 60, durante el gobierno ahí de Gestido, Pacheco, el ministro de Obras Públicas era Walter Pintos Rizo. Claro, pero fue la época en que directamente los dueños del capital ocuparon los cargos de gobierno. Entonces a mí y el ministro de Transporte, el ministro de Turismo y Comunicaciones, era uno que tenía capitales o sea, en una empresa importadora de automóviles. O sea, hay momentos en los cuales capturan al Estado para tomar decisiones. Exactamente. Entonces, a mí a veces como esa división entre el Estado en contraposición al mercado, y es como se desdibuja muchísimo. O sea, o el Estado y el capital es como, no, o sea, el Estado es, constitutivamente no se explica la conformación del Estado-Nación sin pensar el capitalismo. Entonces, digo, hay momentos ahí que creo que hay que como que poderlos estudiar mucho más, a ver cómo se va moviendo y por qué no se tomaron medidas para tratar de revertir eso, en el caso de Uruguay en particular, o cuáles medidas se tomaron y qué alcance podían tener. Pero a mí ahí como que esa, no sé, me quedé como pensando en esos momentos puntuales. Y ahora yo qué sé, Falero o sea, es empresario del sector de transporte. O sea, Claro. es como, se ubican ahí directamente. Aprovecho para retirarme. Les agradezco mucho la invitación y la experiencia de compartir la mesa con ustedes. Igualmente. Arriba, nos vemos. Yo capaz que quería agregar una cosita ahí respecto de esto del emprendedurismo, que creo que está bueno como pensar también en esto de bueno, la reestructura del capitalismo y el auge del neoliberalismo, como el éxito en términos, ¿no? Que se dice, bueno, es un proyecto amplio, no solo económico, también cultural. Y creo que en esto de la subjetividad, la batalla del neoliberalismo viene siendo como bastante exitosa. Y en relación a esto del emprendedurismo, también traer que en el caso del puerto, ya con esto de la reestructura se dio toda una... Ya desde ahí, ¿no? Estaba como colándose en la subjetividad del trabajador esta idea de ser empresario de sí mismo y de cómo desvinculándose de la administración pública, ¿no? En esto de evitar la responsabilidad del trabajo protegido, y ser uno su propio jefe, bueno, podía organizarse cooperativamente y prestar servicios a la par que una gran transnacional, y que de hecho fue un discurso comprado por muchos de los trabajadores que se desvincularon, se organizaron como cooperativa y duraron muy poco tiempo porque no tenían como la espalda suficiente para hacer frente a esos procesos. Entonces, en esto de la introyección que hablaba Sergio también, cómo se va como generando a lo largo en términos históricos es muy rápido, pero que se genera o se gesta desde mucho tiempo atrás. Y bueno, y que hoy capaz estamos viendo como la culminación de ese proceso, y que la gente como que lo defiende mucho y que también es una alternativa ante la escasez de oportunidad que hay de empleo dependiente. Entonces, como que también mediar esas dos como polos es necesario. Simplemente eso. Y después con esto de lo logístico, yo que soy de Durazno, veo en esto, por ejemplo, de UPM, del ferrocarril central, ahora Petra estás con todo esto del ferrocarril, que es como, bueno, se reedita una cuestión histórica, ¿no? Parece el siglo, ¿no? Desde el inicio de los espejitos de colores, ahí va, del siglo XIX, de que se sigue como generando estrategias más sutiles, capaz, o más atractivas, o que permitan que la población las acepte de alguna forma porque va a generar empleo, porque es más moderno o lo que fuera, pero sigue siendo en el fondo como la expoliación de los recursos, la extracción de la riqueza, que va cambiando, pero que en esencia mantiene como esa lógica. Así que bueno, sí, allá en Durazno pasó de todo. Bueno, el trabajo nunca llegó, la contratación que se dio de la gente era como muy poca en relación a la gente que vino del exterior, o sea, hay todo ahí un tema que también habría que indagar más.